Bueno, Besrat Hashem, vamos a estudiar, Nabotay. ¿Cómo pudo Aarón ofrecer un becerro para expiar el pecado del becerro de oro? Dicen las palabras de Rabenu, de Rabí Shimshon Haim Bar Nachman. El Zera Shimshon, conocidísimo, sus palabras, dice que todo, él prometió que todo aquel que estudie las palabras de su Torah, él mismo, su mérito, va a pedir delante de Hashem por todas las necesidades de Am Israel, del Sadik, cumple su promesa de traer bendición, salud, éxito, prosperidad, hijos y todo lo que la persona necesita. El Hashem que Hashem nos habla, todos los portones de la verajá, todos los portones de la shefa, todos los portones de la alegría y de la sanidad completa para todos los que necesitan en el mérito del Sadik. Amén. Amén. Dice, Moshe le dijo a Aarón, toma para ti un becerro vacuno por Corban Hatay, un becerro íntegro por Corban Olá, y ofrécelo delante de Hashem. Vaikra 9:2, entre Perashá, Shemini. Rashi explica, para hacer saber que le espiaba a Kadosh Baruj Hu, por este becerro surge el incidente del becerro de oro. Recordemos que Aarón hizo el becerro de oro y ahora tiene que espiar por el pecado del becerro de oro. Cabe esclarecer por qué Rashi utilizó la expresión le hizo saber, porque a simple vista debió haber escrito de forma breve y simple un becerro para espiar. Continuamos. Entonces, Hashem le hizo saber de forma simple y breve un becerro para esperar el incidente del becerro de oro. Como sabemos, Aarón hizo el becerro de oro. Entonces Hashem hace ahora, le dice que traiga un becerro y este va a ser ¿qué? Capará, va a ser expiación por el becerro de oro. Aunque es una pregunta, ¿por qué Aarón trajo un becerro de oro, un becerro en Corban Hatat, mientras que trajo Corban Olá por Israel? Es decir, hay diferentes tipos de Corbanot. Aarón trajo un Corban Hatat, un Corban por el pecado. Y el pueblo de Israel trajo Corban Olá, un Corban de elevación. Son dos tipos de Corbanot diferentes. El libro de Vaikra habla de Corbanot, de sacrificios, pero depende del tipo de sacrificio, a ti depende el tipo de expiación del que tiene que traer, o por agradecimiento, o por amor, o por honor a Shem, etc. Se puede comprender esto por medio de lo que dice la Gemara, Tratado Rosh Hashanah 26a, que el Kohen Gadol no entra a sahumar el Ketoret, o sea, a presentar el Ketoret en el Kodesh HaKodashim con vestimentas de oro, porque un acusador no puede convertirse en defensor. Todo lo que logra es más bien despertar la acusación, barminando, no lo permita. Es decir, al entrar con vestimentas de oro, recuerda el becerro que hizo de oro. Siendo así, surge la duda de cómo pudo Aarón traer un becerro con su Corban Hatat, si con ello lo que hace es despertar la acusación por el pecado del becerro. O sea, ¿cómo tú vas a recordar las faltas de lo que has hecho? El oro fue el elemento con el cual se elaboró el famosísimo becerro, del pecado, de la transgresión, de la inmoralidad. Ahora, ¿cómo vas a traer tú un becerro como sacrificio si eso es precisamente lo que va a recordar la falta? Eso es lo que va a recordar la transgresión que hizo todo el pueblo de Israel en cabeza de Aarón, que elaboró el becerro. Mejor que traiga otro tipo de sacrificio, otro tipo de ofrenda. Ciertamente es todo lo contrario. No es como creemos nosotros. ¿Cómo así?
Entonces, ¿cómo es? Si no es como creemos nosotros. Es todo lo contrario. De aquí se deduce que el hecho de que Aarón fuera ordenado a traer un becerro como Corbán Hatat es la mayor prueba de que él no pecó. Y su involucración, lo que está involucrado en el incidente del becerro, no fue sino una consecuencia. Fue involuntario y a la fuerza. Pues si el becerro de oro se le considera como pecado a Aarón, el ofrecer un becerro como Hatat habría sido una acusación. Y no se puede acusar un defensor. Así, Aarón no habría podido ofrendar el becerro en concepto de Corbán Hatat, como dice la Gemara que citamos. O sea, si fuera así, Hatat es un Corbán que trae expiación. Y si Aarón hubiera sido el que cometió la transgresión, el que cometió el pecado del becerro de oro, o sea, a sabiendas de lo que estaba haciendo, entonces él no hubiera podido traer el Corbán Hatat bajo ninguna circunstancia, porque el Corbán Hatat es el Corbán de la expiación. Y al ser que él cometió una falta con este elemento, no podría ser esto utilizado para expiación. Según este estudio, se puede comprender por qué Rashi no escribió simplemente que trajera un becerro para el incidente del becerro. Porque si hubiera escrito así, se habría entendido de que todo el motivo por que Aarón trajera el becerro es para expiar por sí mismo por lo que había pecado. Pero no es así, pues Aarón no pecó con el becerro. Por eso Rashi fue muy meticuloso en escribir, para hacer saber que le espiaba. Es decir, a Kadosh Baruj Hu le ordenó a Aarón traer un becerro para hacerle saber a los demás que pensaban que lo que hizo era un pecado, pero en verdad no hubo pecado en lo que había hecho Aarón. De acuerdo con lo antepuesto, también se puede comprender por qué Aarón recibió la orden de traer un becerro de Corbán Hatat, mientras que los Israel trajeron un Corbán Olá. Ya que Aarón no había pecado, no existe el temor de que el acusador no se pueda convertir en defensor. Con respecto a Aarón, el becerro no es un acusador, pero los hijos de Israel no podían traer definitivamente un becerro como Corbán Olá, porque ellos sí habían pecado y respecto a ellos, un acusador no se puede convertir en defensor. Es decir, bajo la posición de lo que entró Aaron Shimshon, Aarón no pecó, sino que en realidad él lo hizo todo por lahats, por presión. A veces nosotros cometemos, lo aleno, transgresiones, faltas involuntarias, porque estamos presionados. Estamos con estrés, estamos con angustia, o estamos, Hasbe Shalom, desesperados. Entonces, cuando hay esa desesperación, la persona puede ser forzada a hacer cosas que en realidad no desea hacer. Ese es el caso de Aarón. Él no quería, pero fue, digamos, arrojado por el pueblo. Y Hashem le contó eso. Dijo, no cometiste una falta, porque si hubieras cometido una falla, no hubieras podido traer el pecado del motivo, el pecado, perdón, el becerro, como ofrenda de, eh, de expiación por el pueblo. Ahora, aquí en esta perashá, el Rabenu Shimshon explica algo muy fuerte, pero muy importante en nuestras vidas. Muy importante y quiero compartirlo con ustedes brevemente. A continuación, una porción de lo que Rabenu, o sea, nuestro maestro Rabbi Shimshon, escribe, esclarece extensamente acerca de las cosas malas que nos suceden, las cosas que nos percibimos como mal, los acontecimientos que no nos gustan. En verdad, no hay mal, sino que todo eso es bueno para nosotros. Y cuando llega la salvación, nosotros le agradecemos incluso por las aflicciones. Y luego de que Rabeno explica este tema, procede a formar la siguiente resolución. Entonces, miren esto, queridos amigos. Si decimos entonces, si todo lo malo que nos llega es para bien, ¿por qué bendecimos por el mal con la bendición? Baruch Dayan Haemet, bendito es el juez de la verdad. La bendición que deberíamos decir por lo malo debería ser la misma que decimos por lo bueno. Baruch Atov Beametiv. Hay bendiciones. Cuando una persona recibe una buena noticia, cuando una persona recibe algo que le alegra su corazón,
Cuando una persona, por ejemplo, estrena una casa o una persona le llegan cosas extraordinarias, tiene que decir Baruch, Atov y Ametiv. Bendito es el que es bueno y hace el bien. Cuando lo contrario, lo aleno, hay un fallecimiento, malas noticias, situaciones, sufrimiento grande, lo aleno, Dios no lo permita, tenemos que decir Baruch Dayan Emet. Pero si vamos con el prisma o con la percepción de que todo lo que hace Shem es para bien y que aún lo que percibimos como malo en realidad es bueno, entonces deberíamos decir la misma bendición siempre. Baruch Atov Ametiv. ¿Por qué? Porque siempre va a ser para bien. Entonces, ¿por qué hacemos una bendición cuando, diferente cuando recibimos algo que no es de nuestro agrado o de a nuestro parecer no es correcto? Esa es pregunta. ¿Ok? Eh, entonces, amigos, se puede responder que si la persona bendijera por lo malo diciendo el que es bueno y hace la bondad, parecería estar diciendo que de acuerdo con sus pecados debe ser castigado más y más. Encontramos en la Gemara de Masejet Berajot, página 19a, que cuanto al tema de la bendición del que está en duelo, que la persona no debe decir, he pecado mucho delante de ti y no te cobraste de mí ni siquiera una milésima parte. O sea, no hay que llamar el mal, lo vale. Porque en ello estaría llamando al Satán, al acusador, lo que le podría ocasionar que le sucediera más aflicciones. Por lo tanto, los sabios establecieron que bendiga Dayan Emet, lo que da a entender que los eventos malos que llegan a la persona fueron la ejecución del veredicto justo de verdad realizado por el juez de la verdad. Por eso es lo que correspondía a la persona verdaderamente de acuerdo con sus pecados. Y por cuanto recibió su castigo, ya concluyó su juicio y no corresponde más castigo. Entiende que había un castigo, entiende que hay un juicio, pero que hasta aquí terminó su acusación, su sufrimiento. Se puede esclarecer las palabras de la Gemara, Sehet Berajot 19a, que interpreta la intención de la Mishnah de que el hombre tiene que bendecir por lo malo de la misma forma que bendice por lo bueno, ya que la intención es que la persona debe aceptar tanto lo bueno como lo malo con alegría. Rabba Barjana, en nombre de Rab Itzhak, dice que que se estudia del versículo Teilín 56:11, en Hashem cuya palabra alabo, en Dios cuya palabra alabo. Abau lo estudia del versículo misericordia y justicia cantaré a ti, Hashem cantaré. Tamhum lo estudia el versículo. ¿Sabe dónde aprendieron ellos que había que bendecir por lo bueno y por lo malo? Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del abismo de la muerte. Angustia y dolor había yo hallado. Teilín. El Teilim 116:3. Y en 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Eterno. Los sabios dicen que se estudia el versículo de Job 121. Hashem dio y Hashem quitó, bendito sea el nombre de Hashem. La versión de los nombres que citó Rabino, de acuerdo con él, Job. Y hace falta esclarecer en qué discreparon estos Amoraim, y, o sea, estos sabios del Talmud, y a qué se debió que cada uno de ellos prohibiera un versículo distinto como fuente de estudio que se debe recibir la aflicción con alegría. ¿Por qué tiene que ver esto? El caso de Aarón, ¿cómo recibieron la muerte de sus hijos? ¿Qué sentimientos pasaron en su interior, por su vida? Bueno, por supuesto, es una calamidad indescriptible, pero vemos cómo Aarón también lo recibió con resignación y con reconocimiento de que todo venía de Hashem. Se estudió que se debe recibir la aflicción con alegría. Se puede responder que estos sabios no están discrepando en absoluto, más bien,
Por cuanto en el mundo existen 4 situaciones malas y aflicciones que le llegan a la persona, cada uno de estos Amoraim citó un versículo que corresponde con una aflicción distinta para enseñarnos que también por ella hay que agradecer. Primero, la persona que gozó de grandeza estuvo muy cercano a la monarquía, pero descendió de su posición y sufre por ello grandemente. Claramente dice el versículo, en Hashem, cuya palabra yo alabo, en cuya palabra alabo. El término Dabbar está relacionado con monarquía, como encontramos en varios lugares. Es decir, aquel que estuvo cercano a Hashem. Monarquía también quiere decir que estuvo cercano al Todopoderoso, que estaba muy cerca, como los hijos de Aarón, estuvieron muy cercanos. Tan cercanos estuvieron que ya sabemos lo que sucedió. Segundo, el que era rico y perdió su fortuna y ahora se encuentra en la pobreza. Barminam. Claramente dice el versículo, bondad y justicia cantaré a ti, Hashem cantaré, porque la bondad alude a la riqueza y la justicia alude a la pobreza, como encontraron en la Mishnah. El que pierde sus posesiones materiales. Tercero, el que se angustia por los sufrimientos físicos tiene paralelamente los versículos, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias al abismo de la muerte, angustia y dolor no había yo hallado. Y tomaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de Hashem. Es decir, los sufrimientos también vienen de Hashem y hay que reconocer y alabarlo por ellos. Hablando de las enfermedades, de las dolencias, de las carencias, no solamente corporales, solamente del cuerpo, sino también del alma. Cuarto, aquel que le falleció un familiar, situación a la cual para el versículo, Hashem dio y Hashem quitó, bendito sea el nombre de Hashem. Resulta que no discreparon los Emoraí en absoluto, no quisieron dar a conocer que todo tipo de sufrimientos o dificultad, tenemos que agradecerle a Hashem de Baraj, y cada Amorá escogió una situación diferente, pero no discrepó de sus colegas. Cada cosa que sucede en el mundo es para que la persona agradezca. Tú sabes, me explicó también Rabbi Nachman Mibretzle, que una persona que atraviesa un sufrimiento, lo aleno, tiene que agradecer a Hashem por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque al agradecer, el agradecimiento abre las puertas de ¿qué? De la redención. Cuando uno agradece, porque no entiende el por qué, agradece, Hashem le permite, le muestra el porqué del sufrimiento y le da la capacidad de hacer tikkun, de hacer arrepentimiento de Teshuvah, de hacer corrección tikkun y de cambiar sufrimiento en mérito. Porque al hacer esa persona la Teshuvah y el tikkun, la enmienda, la corrección, ahora lo que era una acusación se vuelve un mérito para la persona. Todo por agradecer a Hashem por lo que está pasando por su vida. Quiero estudiar con ustedes una pequeña Mishnah de Pirkei Avot, ya que estamos estos días de Omer. Noche contamos 12 días para el Omer, una semana y 5 días. Ya estos días se acostumbra a Pirkei Avot, a estudiar Pirkei Avot, todos estos Shabbatot, que llega ya en víspera del Shabbat. Entonces estudiamos algunas palabras, del libro del Hafetz Haim, comentario del Hafetz Haim al Pirkei Avot. Es muy interesante lo que escribió nuestro maestro Hafetz Haim. Una Mishnah muy interesante que se relaciona con la perashá de la semana. Dice la Mishnah número 12 de este primer capítulo. Aprende de Aarón a Cohen, ama a la gente y acerca de la Torah. Lamentablemente mucha gente simplemente no conoce la Torah. Uno debe actuar de forma inteligente y pensar de manera de atraerlos al estudio. Esta es la empresa más eminente. Como aprendemos el Talmud en Baba 85. Rabbi Shimon ben Gamaliel dijo, citando a Rabbi Yohanan, quien enseña Torah al hijo de su amigo merece ocupar un lugar en la Yeshiva Shelmala, en la Academia Celestial, en la Yeshiva Celestial. El Talmud Sanedrín 99 enuncia, Reish Lakish dijo, quien enseña Torah al hijo de su amigo es considerado como hacedor de un discípulo. La Mishnah nos exhorta, aprende de Aarón, ama a la gente y acerca a la Torah. Si el verdadero amor
El verdadero cariño, el aprecio y consideración es enseñar a las personas Torah, iluminarlas con la Torah, darles espiritualidad verdadera. Esto nos enseña que cada uno debería empeñarse en acercar a otros a la Torah, de la misma manera que ¿quién lo hizo? Abraham Avinu atrajo a la gente, como está escrito, y las almas de los que hicieron en Aram. Abraham era considerado el hacedor de las almas porque los indujo a creer en Hashem único y verdadero, Dios único y verdadero. Uno debería llenarse de compasión hacia aquellos que están lejos del camino verdadero y sentir simpatía por ellos. De manera en que uno se apiadaría de una persona pobre y desvestida, que carece de ropa para cubrir su desnudez. ¿Cómo cubrirán sus almas en el mundo venidero cuando compadezcan desnudos de Torah y preceptos? Decimos cuando contamos el Omer y pasé por ti, al lado tuyo y te vi desnuda, revolcado en tu sangre. Es decir, desnuda quiere decir, cuando la Torah habla de desnudez, habla de que falta de mitzvot, falta de mérito, falta de Torah, falta de buenas acciones. Eso significa desnudez en la Torah. Desnudos de preceptos, de Torah y preceptos, porque como nos dicen para observar, una persona crea ornamentos para cubrir su alma cuando merece orar en el palacio de santidad del Creador frente al mismo Todopoderoso. El profeta Zacarías relata que cuando el gran cerote Yoshua ben Yozadak compadeció en el tribunal celestial, dijo el ángel de Dios: quitadle las vestimentas sucias. Eso está en el libro de Zacarías 3:4. Las vestimentas sucias eran sus transgresiones. Cuando se habla que está vestido sucio, que está con harapo, se refiere a que está lleno de transgresiones. Por eso cuando una persona sueña que se ve en un sueño sucio, con ropajes sucios, o ve a alguien con ropa sucia, está hablando de que la persona no está en el sendero correcto y que hay faltas en su vida. Así como concluye, te he vestido con atuendo festivo. Al final, en este mismo capítulo 3 de Zacarías, habla que le quitaron las vestimentas al sumo sacerdote Yoshua y le pusieron vestimentas finas, limpias, atuendos festivos. El versículo siguiente anuncia: y lo vistieron con ropas limpias. El pasaje siguiente es del Tana de Beliyahu. Entonces, un libro de la tradición rabínica, se llama Tana de Beliyahu, se enseñó en la Academia de Eliyahu. Si veis un hombre desnudo, cubrid su desnudez. ¿Qué implica esta frase? Que si ves una persona que carece de Torah, debes introducirlo en tu casa y enseñarle a recitar el Shema y enseñarle a orar. Cada día enséñale un versículo o una ley, una halajá. Anímalo a cumplir con los preceptos, porque no hay un hombre desnudo, salvo aquellos desprovistos de Torah y preceptos. Acerca al prójimo a la Torah y a los preceptos. Uno cumple con él. Cuando uno hace esto, cumple con ama al Eterno tu Dios, porque como dicen los sabios, uno puede amar a Dios convenciendo a que otros lo amen, a que otros amen a Hashem. O sea, cuando este ejercicio compartimos, la palabra de Torah que compartimos, si sea por Zoom, si sea por manera virtual, es parte de ese amor al Eterno y es parte de ayudar a que cada uno se acerque a Hashem, y al acercarse a Hashem, ayudar a que otros se acerquen a Hashem, o que digan una verajá, se coloca comida en el Bella Knesset, en un lugar, se le da para que digan, no para que coman, sino para que digan la verajá, aprendan a bendecir a Hashem, como Abraham Avinu, el que acerca a los demás a Hashem. Hashem cuida de los suyos. Una manera inequívoca, una manera que no tiene pérdida, una manera que es 1000% comprobada para que Hashem cuide de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de todo lo que tienes, es cuando tú cuidas de los necesitados, cuando tú cuidas de los que no tienen Torah, cuando tú ayudas a los que están lejos de Hashem. Puede ser una persona multimillonaria, una persona muy rica, pero que está desprovista de Torah. Cuando tú te preocupas y te ocupas en darle algo de espiritualidad, algo de Torah, algo de cariño, de espiritualidad verdadera, como hemos dicho, entonces Hashem se ocupa de los tuyos y de tus necesidades. Todo lo mejor, gracias por estar aquí, les deseo Shabbat Shalom Mevorach y un mes de Iyar que ya es Rosh Chodesh, este Shabbat es Shabbat Mevarechim, anunciamos la llegada del nuevo mes de Iyar, mes de Refuah Shalema. Está escrito que las iniciales de Iyar, en hebreo Iyar se escribe Yud, en Iyar se escribe Yud, doble Yud, Resh. Aleph, doble Yud, Resh. Aleph, la primera letra, 2 veces Yud, Resh. Significa Ani, Hashem, Yud, Rofeja. Es un pasuj.
que leímos el séptimo día de Pesaj, que se lee, yo soy el Eterno tu sanador, yo soy el Eterno quien te cura, yo soy el Eterno tu médico, se puede leer. Esa es la inicial de este mes. Y mes de Iyar, mes de Refuah Shelema, mes de sanidad completa para todos, Besrat Hashem. Les deseo a todos ustedes un Shabbat Shalom Mevorach, lleno de alegría, de bendición, y un mes de Iyar colmado de salud, de sanidad sobre tu cuerpo, sobre alma y sobre espíritu. Shabbat Shalom a todos, hijos de Dios. Shabbat Gracias por estar aquí. Shalom, Augusto. Toda Shabbat razón. Shalom, Rabino, desde Perú. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias por estar aquí.